Bueno, hablando de transporte público, vamos hasta la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, que inicia sus operaciones. Franco Mesa tiene los detalles. Franco, adelante. Muy buenos días, compañeros. Así es, a partir de hoy la Autoridad del Transporte Urbano asume las funciones de las gerencias de transporte urbano tanto de la Municipalidad de Lima como de la Municipalidad del Callao. Y el señor Iván Villegas, director de operaciones de la ATU, me acompaña para brindarnos detalles sobre esta transferencia de funciones. Muy buenos días. A partir de ahora, ¿cuáles son las competencias de la ATU? Muy buenos días. A partir de la fecha, lo que estamos nosotros asumiendo son las funciones efectivamente de la Municipalidad de Lima, lo que corresponde a Gerencia de Transporte Urbano de Lima y lo que corresponde a las funciones de la Gerencia General de Transporte Urbano de Callao. Estas funciones están vinculadas solo y únicamente a transporte urbano. Son las funciones que asume la ATE a partir de hoy y nosotros tomamos el inicio de estas funciones desarrollando los procedimientos TUPA y no TUPA que corresponden a transporte urbano de ambas gerencias de Lima y Callao. ¿Y cuáles son algunas de esas funciones que tienen que ver con el transporte urbano que usted podría detallar, las más importantes de repente? Sí, entre las más importantes lo que hemos logrado hoy día es tener una sola base de datos de información de los vehículos autorizados, como por ejemplo de los taxis. Antes se tenían dos bases de datos, una en Callao y la otra en Lima. Ahora lo que hemos logrado a partir de la fecha es tener un solo registro de toda esa información. ¿Y esta información a qué va a ayudar? Esta información lo que nos permite primero a la fecha es conocer cuánta es la flota autorizada, por ejemplo, en caso de taxis en Lima, en caso de vehículos de transporte público también en Lima y Callao, y a partir de ahí evaluar y hacer los estudios técnicos que correspondan para brindar un mejor servicio de transporte a la ciudadanía de Lima y Callao. Hace unas semanas el ministro de Transportes, Edmed Trujillo, señaló que la ATU va a tener funciones referentes al transporte urbano, más no al tránsito, que seguirá siendo competencia de los gobiernos locales. Es decir, medidas como el pico y placa seguirán perteneciendo a las competencias de las municipalidades de los gobiernos locales. Efectivamente, lo que corresponde a las funciones y competencias de la Autoridad de Transporte Urbano es básicamente transporte público y lo que es tránsito es competencia de los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad de Lima y Callao, que se mantienen de esa manera. Justamente hablando de transporte público, a ustedes les compete entonces la emisión de autorizaciones para las líneas de transporte de las empresas de transporte público. En ese sentido, la jefa de la ATU, la señora María Jara, ha señalado que en año y medio más o menos las combis deberían de circular. ¿Cómo está planificado realizar ese trabajo? Efectivamente, si queremos tener un sistema de transporte público eficiente, tenemos que pasar al transporte masivo y eso implica tener unos planes y unos estudios técnicos que nos permitan definir de qué mejor manera nos podemos movilizar en la ciudad. Esto con la finalidad de tener un transporte de calidad para toda la ciudad de Lima y Callao. Y esto que implica tener también vehículos más grandes y sistemas de transporte mucho más eficientes, y esto naturalmente va a desplazar a las unidades de menor tamaño hacia otras zonas, ¿no? Franco. Sí, te escucho, Julio. Franco, yo quisiera que aprovechemos en preguntarle, y si es dentro de su competencia supervisar o evitar también que estos colectivos informales sigan tomándose las principales vías de la ciudad. Es competencia de la ATU sacar de circulación a los colectivos informales que sobre todo trabajan en las vías de los corredores. Efectivamente, es una de las primeras acciones que tenemos que desplegar, es garantizar que el servicio de transporte público masivo tiene una velocidad y frecuencia adecuada, y esto implica retirar todas las flotas que es de transporte público informal actualmente, ¿no? Para eso pedirán ayuda a la Policía Nacional para hacer operativos. ¿Cómo lo han planificado? Sí, efectivamente, no podemos hacer el trabajo únicamente nosotros, sino junto con otras autoridades, en este caso también podría ser Lima y Callao, y con la Policía Nacional del Perú. Franco. Hay varias, Franco, ¿te escuchó? La señora Jara en su momento dijo que respecto al uso de las bicicletas también pasará a ser una situación que se ocupará la ATU, ¿no?, de regularlas. ¿Cómo van a consensuar con los municipios locales cuando no tenemos las suficientes ciclovías? La señora María Jara señaló que otra de las competencias de la ATU es regular el uso de bicicletas. En ese sentido, ¿cómo van a hacer para hacer este trabajo cuando no muchos municipios tienen ciclovías?
Creo que ya la doctora Jara lo precisó, la competencia actualmente es de la Municipalidad de Lima. Lo que nosotros hacemos o vamos a promover es que en la medida que hagamos sistema de transporte masivo, estos se integren con otros modos de transporte que se van a ir desplegando en la ciudad, y como en el caso de bicicletas, los proyectos que integren los gobiernos locales deberíamos pensarlo de manera integrada también con los proyectos que hagamos desde el ATU. Quería preguntarle, los corredores viales tienen que funcionar sin competencias de otras empresas de transporte privadas. En ese sentido, ¿cómo van a hacer con las autorizaciones que ya se están venciendo para algunas de estas líneas? ¿Se les va a renovar? En principio, la Autoridad de Transporte Urbano tiene la competencia para hacer concesiones. Lo que también establece la ley de creación del ATU es que va a haber una prórroga del plazo de vigencia de estas autorizaciones en la medida que la ATU empiece a implementar un sistema nuevo de rutas en la ciudad. ¿Y de cuánto sería esta prórroga más o menos? Lo digo porque los que pertenecen a los consorcios de los corredores, una de sus quejas principales es la competencia que les están haciendo estas empresas. Sí, en la medida que administra todo el sistema de transporte tenemos ahora de manera integrada tanto las rutas de Lima y Callao, tenemos más facilidades para hacer una planificación y hacer una adecuación de esas rutas y poder facilitar la implementación de estos corredores adecuadamente, ¿no? Franco. Señor Villegas, muchas gracias. Franco, Sí, Julio. una última pregunta, Franco, ya que estás allí con uno de los funcionarios en realidad de esta institución, con el director de operaciones de la ATU, ¿cuándo tendremos ya resultados? ¿Cuándo podremos ver tangiblemente el trabajo que ellos van a emprender a partir de hoy? ¿A partir de cuándo veremos los resultados del trabajo de la ATU en todos estos temas que le hemos mencionado? Bien, ahí es un poco pedir a la población de Lima y Callao que en esta primera fase comprenda un poco las iniciativas que estamos haciendo para poder tener un sistema planificado de transporte. Lo que vamos a hacer, como en el caso de hoy, que estamos iniciando con la integración de las bases de datos, y a partir de acá la ATU ya empieza a tomar control de toda la información que actualmente de los conductores, vehículos, de transporte público y taxis, y haremos los estudios técnicos y empezaremos a implementar esas acciones inmediatas para mejorar el transporte público en la ciudad. No se puede dar todavía un plazo. No, porque va a haber intervenciones puntuales que haremos comunicando más adelante en la medida que los planifiquemos y lo empecemos a implementar, ¿no? Muchas gracias. Compañeros, declaraciones del señor Iván Villegas, director de operaciones de la ATU.